Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Vivo. Hoy nos reúne aquí la política pura y dura. Después de esta compleja elección de Contralor General, vamos a hablar con nuestros panelistas sobre cómo va a ser la gobernabilidad en la era de Iván Duque y qué condiciones se están generando para que el gobierno se relacione con los partidos políticos y qué dinámicas va a tener esa relación en términos de los proyectos y las iniciativas que puede presentar el gobierno y su trámite en el Congreso. Nos acompañan hoy Aurelio Iragorri, exministro y presidente del partido de la U, María José Pizarro, representante de la Cámara por la lista de la decencia, Álvaro Forero, panelista de Blue Radio y columnista, y Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Bienvenidos a todos y pues vamos al grano. Quisiera preguntarles un poco cómo perciben ustedes que quedan las condiciones de gobernabilidad del presidente Iván Duque después de haber vivido esta compleja elección de Contralor en la que las cosas no salieron de manera habitual, el candidato más cercano al gobierno resultó siendo el perdedor y de alguna manera los partidos que apoyaron la paz en el gobierno anterior, la antigua Unidad Nacional Santista, fue la que terminó poniendo Contralor General. Álvaro, quisiera comenzar con su percepción. Yo creo que no sabemos muy bien qué va a pasar porque estamos en un mundo nuevo. El acuerdo con las FARC generó un cambio muy profundo del sistema político que está en una transición muy grande. Ya se dio la transición a nivel electoral. El monopolio de la centroderecha de 70 años se acabó y la izquierda por primera vez fue viable y sacó 8,5 millones de votos y se volvió un factor real. Eso no había pasado en Colombia por décadas. Básicamente porque al terminar ese conflicto con las FARC termina la Guerra Fría, que se demoró 30 años más en Colombia que en el resto del mundo por vía del conflicto. Entonces ya lo electoral está claro. Falta ver cómo se expresa en la gobernabilidad, y la gobernabilidad no es solamente en el Congreso. Uno de los efectos grandes es que cambió la temática de la política. Antes se ganaba en relación con el tema de las FARC, a favor o en contra, eso ponía presidentes. El hecho de que eso no estuviera en el escenario generó el aumento, la subida de un nuevo tema que es el de la corrupción, y eso está complicando mucho la gobernabilidad porque el gobierno tiene que cumplir con las expectativas de no mermelada. Más aún después de 4 años de hablar de mermelada, de criticar la mermelada, pues no puede cometerlo ahora. Pero el gobierno Duque se metió en una situación compleja, quiere hacer una coalición, pero no dio participación. Porque una cosa es la mermelada y otra cosa es participación. Pero a nivel de gobierno solo le dio participación al Centro Democrático y algo al Partido Conservador. Es decir, una cosa es la representación partidista y otra el clientelismo. Y otra, los recursos para inversión regional, los cupos indicativos. Entonces los partidos que lo han apoyado no tienen en principio ni lo uno ni lo otro. Aunque hay una verdad disfrazada, yo creo que el gobierno va a mantener los puestos a nivel regional, que es pues la esencia de las coaliciones. Pero faltan otros escenarios donde vamos a ver qué va a pasar. El tema de los movimientos sociales, por ejemplo, que la oposición pretende afianzarse ahí. Se ve que el presidente Duque trata de manejar su gobernabilidad mucho acercándose a la gente y ha demostrado una gran capacidad de hacerlo. Y los consejos comunitarios son una herramienta, pero vamos a ver cuando el tema llegue a temas más sensibles con indígenas, con afros, en el tema de minería, si esos consejos bastan. Y le van a dar una pelea fuerte. Lo otro nuevo es que es un presidente que entra con una popularidad relativamente baja, 53% arrancando, y con unas propuestas de reforma muy impopulares. Yo creo que no se ha dimensionado el tamaño del impacto que va a tener la reforma tributaria. Si el país, como parece, lo percibe como un aumento de impuestos, no solamente va a generar un gran rechazo de clases bajas
y medias, sino que va a generar un tema de falta de credibilidad, de que se prometió una cosa en campaña y se está haciendo otra. Para partidos de centro derecha y de centro izquierda, pues no va a ser tan fácil apoyar esas medidas. Y vamos a ver si de pronto termina habiendo matrimonios entre la oposición y partidos independientes en temas como el tributario o aspectos de esos. Y la otra gran pregunta que queda es cómo va a manejar la oposición. El uribismo hizo una oposición populista feroz al gobierno anterior, que no veíamos desde Laureano Gómez, y ahora va a tener que resistir lo mismo desde la izquierda o la centroizquierda, y pues se vio que el gobierno Santos no aguantó esa presión tan brutal. Vamos a ver si este gobierno la aguanta. Claro, porque además hay unas reglas de juego diferentes. Y vamos a ver si lo aguanta tratando de hacer como ve uno en Iván Duque, como una transición de esa tradición populista de su partido a un antipopulista, acusar de populismo a Gustavo Petro. Vamos a ver si eso funciona. Pero lo otro que está por verse también es si la oposición, Gustavo Petro, es capaz de consolidar en el Congreso, en la gobernabilidad, esos 8,5 millones de votos. Antes, los votos del segundo se perdían. Vamos a ver si esa oposición logra mantener en las calles y en términos de apoyo popular esa oposición. Eso todavía no lo sabemos. Lo que se vio ayer en el Congreso fue que los sectores no de oposición, sino independientes, mostraron que la gobernabilidad no es para perros, que las mayorías no las tiene el uribismo, que entre más se radicaliza el uribismo, más reacción va a generar y más se va a aislar. Preguntarles ahora un poco a Aurelio, y es en términos, usted como conocedor del Congreso y como presidente del partido de la U, pero también como arquitecto un poco de la elección de Felipe Córdoba como contralor, digamos, usted estuvo tras bambalinas en todo ese proceso que resultó exitoso para Felipe Córdoba. ¿Cómo percibe usted la relación del presidente con los partidos políticos? Bueno, yo creo, terminando con lo que dijo el doctor Forero, que en política toda acción radical genera una reacción radical. Y la imposición de ese candidato sin consenso, me refiero al del Centro Democrático, sin consenso del resto de los que supuestamente partidos que forman parte de esa unidad para la gobernanza. Yo no hablo de gobernabilidad porque la gente la asocia a la mermelada. La gobernanza es un pacto político en virtud del cual un presidente que tiene un programa de gobierno acuerda con un Congreso qué cambios legislativos, en este caso, tiene que hacer para que el Congreso le colabore. Recíprocamente es una ayuda mutua. Le colabore, una transacción. No una transacción. Funciona en política aquí, en Francia, en España. No hay un sitio en el mundo donde en política no funcione así. La gobernanza en los partidos que tienen, o en los países que tienen solamente 2 partidos, pues el que gana, gana, como en Estados Unidos, y el resto es oposición. Y está definido con números, y son 51 senadores o tantos representantes a la Cámara. Aquí, ese modelo nuevo requiere obligatoriamente de un pacto por Colombia. Él ha hablado de eso, pero nadie sabe qué es eso. ¿Nosotros estamos en el pacto o no nos necesitan en el pacto? ¿El pacto es con todo Colombia o es con una parte de Colombia? Entonces, esos mensajes que son disímiles, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Centro Democrático. Entonces nos echan un discurso de posesión que más que un corte de cuentas era un ajuste de cuentas, lo que hizo el presidente Macías. Y entonces ese es un mensaje para quienes estuvieron gobernando durante los 8 años anteriores, para un partido como este, que fue el que reeligió al presidente Uribe, porque ahí se creó hace 15 años, y después eligió 2 veces al presidente Santos. Es decir, uno puede plantear que algunos partidos, incluso el suyo, Cambio Radical, y otros han estado abiertos a una interlocución con el gobierno frente a la propuesta de ese pacto por Colombia en que tanto insistió el presidente Duque, y no han recibido ningún mensaje. Mire, le voy a poner el ejemplo concreto, con nombre concreto. Yo soy el presidente de un partido que tiene 41 votos en el Congreso. Sacó 1.680.000 votos. Me ha llamado 2 veces mi prima Paloma Valencia. Ese es todo el contacto que he tenido con el gobierno. Así se maneja
41 votos en el Congreso de la República o la gente tiene derecho a sentirse excluida de no sabemos qué, porque el acuerdo que hay es un acuerdo legislativo. Pero ahora más adelante le explico qué hay que hacer para que no se dañe la gobernanza en este gobierno. Me llama la atención que usted trae a colación ese tema del pacto, porque en la edición que está circulando de semana, Gustavo Petro advierte en una entrevista que estuvo abierto a ser convocado a ese pacto nacional, más aún si se tiene en cuenta que sacó 8 millones de votos en las elecciones. María José, usted como representante de la lista de la decencia, parte del equipo petrista, ¿cómo percibe ese discurso del pacto nacional? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que, digamos, es un pacto para gobernar con unos sectores en concreto, pero que no está incluyendo en su agenda programática, no está incluyendo en su discusión a otros sectores, pero sobre todo a la ciudadanía que está representada en Gustavo Petro y en esos 8 millones de electores que le dieron la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Entonces nos estamos preguntando si es un pacto con ciertos sectores políticos, si es un pacto, por ejemplo, con los gremios económicos, porque este es un gobierno que se ha compuesto sobre todo por personas que vienen de los gremios económicos y de los gremios industriales, y de las corporativas, digámoslo así, o si es un pacto de gobernabilidad que incluya en su agenda programática precisamente temas que eran fundamentales y que le dieron esos 8 millones de Gustavo Petro, como por ejemplo la educación gratuita, universal, de calidad, la protección del medio ambiente, la autonomía de la justicia. ¿Hasta qué punto temas que fueron centrales para 8 millones de votantes van a estar incorporados en el plan de gobierno? Porque si no me equivoco, Gustavo Petro hace unos días puso un trino diciendo que aceptaba la invitación al Gran Pacto Nacional. Claro que sí, además lo dijo durante toda la campaña, cuando él proponía eso que sonó a veces extraño, a veces estrambótico, digámoslo así, del acuerdo sobre lo fundamental. Cuando él proponía el acuerdo sobre lo fundamental, quería decir que nos teníamos que sentar por fin, después de décadas, a encontrar unos puntos convergentes que permitieran a las diferentes fuerzas políticas llegar a unos acuerdos mínimos para iniciar un proceso, digamos, no vamos a decirlo de transformación, pero por lo menos de concertación entre las diferentes fuerzas políticas. Y ese acuerdo que él propuso, digamos, de alguna manera lo retoma, lo reencaucha Iván Duque en ese pacto por Colombia, pero no sabemos si es un pacto, cuáles serán las condiciones de ese pacto. Nosotros creemos, y debería ser así, y el doctor Iragorri me dirá si, por ejemplo, en el gobierno de Santos no hubo la posibilidad del diálogo con las comunidades. Eso fue algo que se vio durante todo, a lo largo del gobierno de Santos. Nosotros queremos saber cuál va a ser la capacidad de Iván Duque de dialogar con sectores que obviamente se oponen a su gobierno. Y nosotros por eso no hemos querido llamarnos una bancada de oposición, sino que seremos bancadas alternativas de poder. Llevaremos propuestas, no es oponernos en los términos populistas y en los términos, digamos, a veces del grito herido, sino que queremos proponer precisamente proyectos de ley que estaban incluidos en el plan de gobierno que nosotros estábamos proponiéndole al país. En ese sentido, queremos hacer una oposición reflexiva, una oposición basada en propuestas y sobre todo, de alguna manera, cumplirle a nuestros electores, cosa que nosotros, pues digamos, estamos poniendo en entredicho cuando Iván Duque habla, por ejemplo, del fracking, que lo decía en campaña, o cuando habla de la reforma tributaria y hasta la de renovación política, que no lo hemos visto en la configuración de su gobierno. Doctor Andrés Forero, usted que es concejal de Bogotá, cercano además al presidente Duque, volviendo un poco al tema de la elección de Contralor, sin defender pues las prácticas tradicionales y celebrando, como lo puso el presidente Uribe, que en un trino también, que no se haya repartido mermelada para elegir Contralor, digamos, partiendo de esa realidad, ¿cómo interpreta usted el hecho de que el partido de gobierno, que es el suyo, no haya podido tener un liderazgo en esa elección? Pues Larisa, yo en primer lugar pues tomo las palabras con las que inició su intervención el doctor Álvaro, y es que en cierta manera tenemos un mundo nuevo en términos políticos. Y yo creo que el presidente Duque, en contravía de lo que se había dicho en campaña, por ejemplo, cuando hubo un acuerdo programático y que decían que esos acuerdos programáticos no existían con el presidente Gaviria, y hubo muchas personas que se aventuraron a insinuar que Simón Gaviria iba a ser parte del gabinete del gobierno Duque,
La primera señal que dio el gobierno Duque fue precisamente hacer un ejercicio de convocatoria de personas que ocuparan las carteras ministeriales sin hacer un cálculo de milimetría política. Yo creo que María José pues insinuaba que estaba en contra de algunos perfiles, pero no porque tengan cercanía o no con No en algunos contra, partidos políticos. son sencillamente los perfiles que No, eligió pero un poco, el presidente Duque. Pero se pueden hacer las críticas que se quieran hacer, pero no se puede decir que no sean personas técnicas, que no tengan solvencia técnica, que no tengan solvencia académica y profesional. Pero frente al tema de representación partidista, ¿usted considera que la representación es mermelada o que... No, yo no considero que sea necesariamente ¿Cuál puede mermelada. ser la dinámica de los Pero partidos entonces lo en que el estoy gobierno? diciendo es que hubo un ejercicio donde el presidente Duque dio una señal clara e importante. Yo no estoy diciendo necesariamente que la participación sea sinónimo de mermelada. Yo solamente estoy diciendo cuáles han sido las señales que ha dado el presidente Duque de cara a la opinión. Y en segundo lugar, hubo otro hito en este ejercicio de la presidencia del presidente Duque, y es lo que ocurrió el día de ayer con la elección del Contralor Córdoba. El presidente Duque dijo en Cartagena que él iba a dejar eso en manos del Congreso de la República y que él no se iba a meter, no iba a terciar en la elección, que lo que uno desearía, y eso yo creo que también es una señal importante, que nuevamente él va en contra de lo que ha sido una política tradicional de que de una u otra manera el presidente de la República hace un guiño a propósito de la elección de quien va a ejercer el control fiscal. Bueno, pero el guiño lo hizo el expresidente Uribe de alguna manera. Entonces mi pregunta siguiente es ¿por qué el Centro Democrático dejó tirado a su candidato a Contralor? Pues, dentro de esas reglas de juego, sin mermelada, sin intervención, pero ¿por qué lo deja tirado? Pues yo no sé si lo dejó tirado, hubo 12 votos que acompañaron la candidatura del doctor José Félix Laforí. Hoy en una entrevista el doctor José Félix hablaba y él era consciente de que su candidatura pues entrañaba ciertas dificultades, que es una persona que tiene un talante determinado y hace que, como decía el doctor Aurelio Agorri, posiblemente haya dificultado llegar a un consenso. Pero yo creo que más allá de lo que pase con el Centro Democrático, aquí estamos evaluando qué es lo que pasa con el gobierno de Iván Duque y creo que esas son señales positivas. Y a propósito de lo que planteaba la representante María José, creo que sí ha habido también un cambio en la forma en la que se ejerce la presidencia. Miren, la crisis en la Orinoquía llevaba más de 70 días. Y tuvo que llegar el nuevo gobierno para que la gente sintiera que no estaban completamente olvidadas. Entonces yo pienso que el gobierno Santos pudo tener o no aciertos. Ahí me distancio un poco de lo que decía el doctor Álvaro, que decía que todo el Centro Democrático hizo una oposición cerrera. Yo creo que prueba de que no fue así y que había matices dentro del partido, como en cualquier partido, es que el presidente Duque hizo oposición y oposición constructiva. De esa manera logró sacar adelante 5 leyes. Sí, fue el más moderado, sin duda. Siendo parte de la oposición. Y además él logró, mejor dicho, estuvo dispuesto a ser ponente de algunos de los proyectos de ley del Ejecutivo. Entonces yo creo que eso es positivo y yo esperaría, más allá de los contenidos concretos, doctor Aurelio, de lo que vaya a ser el Pacto por Colombia, que la oposición y la independencia, quienes se declaren independencia, también estén abiertos a hacer ese ejercicio de concertación temática Eso y que se puedan sacar adelante. Yo ahí tengo, por ejemplo, una pregunta. Nosotros estamos esperando, y yo creo que es una invitación a la ministra del Interior y a su viceministro de Relaciones Políticas a que realmente invite a la bancada alternativa a construir esas relaciones políticas, porque, por ejemplo, no ha habido un acercamiento en ese sentido. Entonces, ese silencio también va generando de alguna manera una serie de incertidumbres que en este momento, iniciando el gobierno, no son convenientes para el presidente Iván Duque. No, y más allá de los acercamientos con la oposición, hay una realidad, es que las relaciones entre poderes, más allá de que sean transaccionales o no, es decir, así no sean transaccionales, se requieren para ejercer gobernanza, lo que usted plantea, doctor Iragorri. ¿Cómo perciben ustedes que puede construir el presidente Duque en este momento gobernanza entonces? ¿Cómo la podría construir? Si me impresionó mucho el discurso del viernes delante de la ANDI, hablando muy duro contra los partidos. ¿Cómo se construye gobernanza sin tener esa interlocución partidista? Ok. El primer punto es que en este país no puede ser que un partido es bueno y los demás somos unas ratas. Eso es inaceptable en una democracia. Aquí están representados hoy en el Congreso, como lo dijo el doctor Forero cuando se inició el programa, todas las fuerzas vivas del país. Ese es un Congreso distinto, esta es una Colombia diferente. Yo no sé si es mejor o peor, pues es el Congreso. Dependerá de nosotros, pero en el Congreso hoy están representadas todas las fuerzas vivas de este país.
La realidad de Colombia está ahí en ese Congreso. Iván Duque nos ha tendido una mano, y digo a los partidos, diciendo, hagamos un pacto por Colombia. Un acuerdo sobre lo fundamental, dijo, que me acordé del doctor Álvaro Gómez cuando estaba en campaña. Lo dijo Petro, así. Pero además que es una frase que nadie ha podido descifrar en la ciencia política. ¿Cuál No, es es el que no lo contenido hemos real de podido ese descifrar acuerdo? en nosotros porque tendió la mano, pero uno no sabe si nosotros formamos parte del pacto. Nosotros que supuestamente podríamos ser independientes, oposición o gobierno, pues estamos como la representante Pizano, nosotros tampoco nos han llamado, ¿no? Y no han llamado a ningún partido, y así es muy difícil. No, pero... A mí que me tocó estar ahí, es muy difícil gobernar un país, porque es que yo fui ministro del Interior, a mí no me pueden hablar carreta con respecto a qué se necesita cuando uno está ahí, y qué es lo que hay que hacer, y cómo funciona. El tema de la mermelada, que es un descrédito, digamos, de la mermelada tóxica, que es cuando algún parlamentario hace una inversión regional o determina a través del gobierno una inversión regional, y allá va y determina a los contratistas y eso, pues lógicamente eso, todo el país se niega a eso. Pero cuando nuestros senadores y representantes van a las regiones, no les dicen que muy bonita la ley tal. Le dicen, oiga, doctora, ayúdenos para que llegue la escuela aquí a la vereda, que a los niños les toca caminar 2 horas, como en La Guajira. Entonces, esas inversiones regionales tienen que llegar. No sé cuál va a ser el mecanismo, si los consejos comunitarios, y entonces la gente es la que los pide. Como sea, pero tiene que haber una conexión que no puede seguir como está entre el gobierno y el Congreso. Y yo, escuchando a la representante hoy, igual oigo a todos los partidos, todos quieren que a Iván Duque les vaya bien. Nadie quiere que le vaya mal. El país está en un momento y en una situación muy crítica para que le vaya mal. Queremos todos que le vaya bien. No se han dejado ¿Existió ayudar. esa interlocución en el proceso de elección de mesas directivas del Congreso o tampoco? Existió después de que nos tocó a nosotros armar una coalición aparte para defendernos, porque no nos iban a reconocer o a respetar lo que tienen derecho los partidos de acuerdo al número de senadores y representantes que obtienen. O sea, nos tocó fue defendernos para lograr lo que siempre ha sido, lo que establece la costumbre y la ley adentro del Congreso. Yo creo que el presidente está siendo coherente en su conexión con la ciudadanía, en tratar de interpretar ese mandato anticorrupción, y él viene de un partido, de una tradición donde eso es muy importante. De hecho, Álvaro Uribe en el 2002 logró pasar casi todo su gobierno basado en su popularidad, dándole muy poco espacio a los partidos. Pero es que no estamos en 2002, las cosas han cambiado. Pasar una reforma tributaria tan difícil como esta, solo con apoyo popular, es muy difícil porque es que no va a haber apoyo popular a la reforma. Entonces los partidos van a decir, pues aquí no hay nada. Entonces es una situación muy delicada. La pregunta que uno se hace es si el gobierno lo cogió el tiempo y no tiene el pacto para plantear, o primero está poniendo unas condiciones duras, mostrándose cercano a la ciudadanía, haciéndole el feo a los partidos, posicionándose para luego hacer el pacto en condiciones más favorables. Y obviamente las condiciones no va a ser, ganó Duque, entonces las condiciones no va a ser simplemente decirle a la oposición, venga, vamos a partir por mitades, no, va a ser sobre sus términos. Y eso lo quieren plantear, pero yo creo que eso se le está complicando en la medida en que la coalición está viendo que hay un partido, el Centro Democrático, que sí tiene política, que tiene el DPS, que tiene el SENA, Defensa, Interior, que Trabajo, tiene política, Bueno, pero herramientas que en el para Centro hacer Democrático política. tampoco se asume que tengan una representación tan importante. No, pero los cargos políticamente claves están ahí, entonces los demás dicen, al fin en qué estamos, no hay participación. Vamos a ver si lo que está buscando el presidente Duque es, repito, posicionarse para poder negociar con cierta fortaleza. O que al revés, que cuando llegue a negociar ya esté muy toreada los partidos, la oposición, y ya está muy desgastado con esas reformas y no tenga manera de hacer un pacto desde la fuerza. Perfecto, seguimos con esta pregunta de cómo generar gobernabilidad después de comerciales. Los invitamos a participar en nuestras cuentas de Twitter, @semanaenvivo y @revistasemana con el hashtag Semana Gobierno Duque. Volvemos a nuestro panel de Semana en Vivo con la pregunta acerca de cómo va a generar gobernabilidad Iván Duque.
frente a un contexto en el cual hay un cambio de cultura política, Álvaro, usted señalaba ya la necesidad histórica de romper con prácticas tradicionales como la famosa mermelada, el clientelismo, ante una nueva exigencia ciudadana de una nueva cultura política. ¿Cómo genera gobernabilidad Iván Duque? Es decir, en este episodio de Contralor vimos cosas que nunca habíamos visto. Los tres expresidentes juntos como una manera de generar gobernabilidad. Una ministra del Interior que aparentemente estaba muy debilitada porque no ha estado en la escena del día a día de la política y una incertidumbre acerca de cómo generar esas relaciones con el Ejecutivo en términos del Congreso. ¿Qué hacer? Es que en Colombia está claro que se puede ganar la presidencia sin partidos, pero no se puede gobernar sin partidos. Ha habido unos fenómenos que han logrado durante un ratico Álvaro Uribe, unos añitos, y Mocus, pero nadie más, y Fajardo, pero son fenómenos muy distintos. Gobernar sin partidos es muy difícil, además no es bueno para la democracia estigmatizar tanto a los partidos hay que cobrarles la corrupción, pero llega un punto donde hay que parar de jugar a señalar y vamos a construir, bueno, vamos a hacer las reformas, la reforma electoral para que los partidos dejen de tener incentivos de corrupción. Y vamos a hacer unos partidos que interpreten a la gente, porque lo peor es un país sin partidos. Y además, si tú que tienes al frente a Gustavo Petro, que no tiene partido, y sacó 8,5 millones de votos sin partido. Entonces, no le conviene un sistema desinstitucionalizado. Pero, ¿qué papel jugaron los expresidentes en esa construcción de gobernabilidad, en esa reunión que salió Eso tan genera mal? mucho rechazo, pero a la vez yo creo que es un intento también del gobierno de tener un interlocutor para no tener que negociar con los políticos individualmente. Obviamente quisieran hablar con el doctor Iragorri y no con los 41 congresistas, porque pues eso es una extorsión muy difícil. Hablar con Gaviria y entender que el Partido Liberal está interpretado, con Pastrana y el Partido Conservador. Pero en este momento los parlamentarios están golpeados, pero eso no va a aguantar mucho tiempo. Llega un punto donde le dicen, bueno, ¿cómo nos representó bien usted, vicepresidente Pastrana, doctor Iragorri? Entonces yo creo que tenemos que salir un poco del simplismo ese, de que todo es buenos y malos y la mermelada, porque los problemas son mucho más complejos. No hay nada peor que un gobierno débil, encerrado en señalamientos y sin capacidad de hacer reformas. Realmente los problemas del país es un sistema político que no hace reformas. Y no hacía reformas básicamente porque los partidos con ir contra las FARC bastaba. Ahora ya hay otras posibilidades. El presidente tiene la capacidad de poner en la agenda retadora a los partidos. Está, por ejemplo, la consulta anticorrupción. No será la panacea porque, pues, obviamente, en la lucha contra la corrupción no hay balas de plata. Pero el gobierno se puso del lado correcto. Si gana, va a estar del lado de la ciudadanía y los que no, pues van a estar del otro lado. Si estamos en un nuevo momento político, hay que hacer cambios, pero los cambios no son a nivel de señalar. El reto del gobierno es generar unos proyectos y una gobernabilidad que haga reformas para solucionar los problemas. Es decir, y no quedarse simplemente en yo soy bueno, los partidos son malos. La salida es buscar temas compartidos. Y usar el poder para obligar a los partidos a reformarse, y obligar a la justicia a reformarse, y obligar al sector privado a reformarse. Es que para eso es el poder presidencial. ¿Qué otros mecanismos de interlocución podría haber? Digamos, no sé, doctor Aurelio, si usted comparte conmigo esa percepción de que sin mermelada hay que repensar las maneras de relacionarse con el Congreso. ¿Cuáles son esas maneras que usted ve? ¿Son los consejos comunitarios? ¿En dónde está la manera de relacionarse de una mejor manera con los parlamentarios? Bueno, los consejos comunitarios eran la manera de hacer reparticiones de inversiones en las regiones sin que sonara tan feo con el parlamentario. Lo pedía una líder en cada uno de los consejos. Pero como beneficio político para el presidente exclusivamente, para nadie más. Político para el presidente, pero estando los parlamentarios sentados al lado y los líderes sentados atrás. El problema de los partidos, Larissa, es la desconexión, lo vimos en las elecciones, con lo que la ciudadanía opina o piensa. La gente votó por un modelo que lo tenemos que aceptar todos los que estuvieron o no estuvieron con Iván Duque. Él presentó un modelo que era esta interrelación con el Congreso
en que a la mermelada, llámele, en la época anterior se llamaban los oxígeno, antes de eso decían que es que necesitamos aceite, antes de eso en Cariño. la época necesitamos unos gesticos de cariño. El parlamentario tiene la necesidad de que el gobierno lleve inversiones regionales a su pueblo. Para eso lo eligen. Cuando él vaya le pasan una hoja de vida de la líder. Así funciona. Se la pasan porque esa es la necesidad de la persona que está allá. Y un proyecto de inversión para esa región. Si uno rompe con eso, pues lo deja listo para que lo derroten en la siguiente elección. ¿Y el estatuto de la oposición cómo puede jugar en ese cambio de reglas de juego de la gobernabilidad? El día crítico en que ya tomamos la decisión de apoyar a Felipe Córdoba, 3 partidos que representaban una mayoría importante y nos reunimos en la presidencia del Senado con el expresidente Uribe, con Gaviria, expresidente Gaviria, y con el vicepresidente Vargas, acordamos un modelo. Dijimos, mire, esto no puede afectar la gobernabilidad, la elección del Contralor no puede llegar a eso. Reunámonos todas las semanas, o en Cámara o en Senado, con todas las bancadas del Congreso, no solo con los que ayuden al gobierno. ¿Esa reunión fue en Palacio? No, en la presidencia del Senado. Pero nosotros no nos invitaron. Pero el presidente Duque estaba enterado de esa reunión. No sé si estaba enterado porque yo salí de Palacio. Es decir, el Ejecutivo no tuvo ninguna O sea, a mí iniciativa. en Palacio me pasó la ministra del Interior al presidente Uribe, y de Palacio me fui solo caminando con Macías, con el presidente del Congreso, hasta su oficina, que allá estaba el Es presidente decir, Uribe. el expresidente Uribe convocó a la reunión a través de la ministra del Interior. A mí sí, a mí me la pasó Bueno, ella es al una teléfono. gran chiva saber que el presidente tiene esa capacidad de Pues a mí me la pasó al acudir a teléfono. los ministros de... Pero no es chiva, cuando yo era ministro también acudía a los líderes de la UPA que me ayudaran con los otros partidos, porque ellos Claro. tienen de todas maneras cierta cercanía, porque pues están más tiempo con los otros parlamentarios que con sus propias familias. Entonces, ¿qué se acordó? Hombre, llamen a todos los partidos, no solo a estos 3 que estamos en un problema, estamos mirando solo Contraloría. Definamos una agenda. ¿Cuál es la agenda del gobierno? El proyecto yo nunca en mi vida había visto un proyecto que tiene una frase. Hay un proyecto que presentaron que tiene una frase, no tiene un párrafo, tiene una frase. Los delitos políticos serán imprescriptibles, o los delitos en el servicio De lesa público humanidad. serán imprescriptibles, no dice de lesa humanidad. Es un párrafo. Son los delitos contra el erario público. Los delitos contra el erario público son imprescriptibles, o sea que cuando nosotros 2 que nos conocimos pelinegros, cuando ya llevemos 20 años por fuera, muriéndonos en la orilla de la costa, donde nos toca ir para poder respirar bien, que fumamos tantos años, entonces a alguien se le ocurre qué tal lo que hizo Iragorri con el fondo ganadero, por ejemplo. Y entonces nos abre un proceso. ¿Eso está bien? O en derecho hay necesidad de la prescriptibilidad de algunos temas. Yo no estoy hablando de los de lesa humanidad, ni estoy hablando de eso. Estoy hablando de que un proyecto que tiene un solo renglón, pues es el proyecto más pobre que yo he visto en mi vida política, digamos. Y otro proyecto que presenta el gobierno, le pegan 2 gritos y lo retira el otro día. No, lo pueden arreglar antes de la ponencia para primer debate. No hay necesidad de retirarlo. Eso muestra, no sé, si es que no hay una agenda o la agenda no está presentada. La de nosotros la presentamos en 15 días, la del partido de la U, con temas interesantes en el sector agropecuario, temas muy importantes para lo que hemos logrado en temas de lucha contra la pobreza, de equidad social, de lo que son los principios de este partido. Bueno, y Andrés, concejal, ¿qué piensa usted? ¿Cómo generar gobernabilidad de su partido? Pues yo creo que tú tocabas un tema muy importante, y es que efectivamente hay que acudir a la creatividad, a reinventar un poco las relaciones que pueda haber entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que el doctor Aurelio exageraba un poco porque ya nos comentó que estuvo en Palacio, así que por lo menos sí lo llamaron y estuvo en una reunión en Palacio con el presidente Duque, me imagino. Estuvieron junto con la bancada del partido de la U. ¿Qué ha dicho el presidente Duque? Que también lo dijo en Cartagena, a propósito del tema de las obras que se necesitan y que piden a gritos muchas veces las comunidades en los distintos lugares del territorio nacional. Lo dijo él en campaña,
Además creo que en eso también lo dijo, por ejemplo, en ese momento la candidata a la vicepresidencia, Claudia López, es que todas esas cosas se pueden hacer por encima de la mesa. Yo creo, doctor Aurelio, que eso es legítimo, que haya un congresista que esté representando los intereses de su comunidad, de su territorio. Lo que no está bien es lo que ocurrió lamentablemente con muchos parlamentarios. Yo estoy de acuerdo con usted que uno no puede satanizar a ningún partido. Yo creo que todos los partidos hay personas buenas, otras no tanto. Pero sí se dio con algunos parlamentarios que uno veía que, listo, se tenía que hacer la obra, pero simultáneamente le decían, bueno, ¿y a quién entonces contratamos? Y ahí se hacían las tajadas, y eso es lo que finalmente terminó pervirtiéndose y se terminó convirtiendo en una práctica política totalmente rechazable y que terminó desangrando el erario público. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es interesante en el marco de esos ejercicios que está haciendo de diálogo comunitario el presidente Duque en los distintos lugares del país. Entonces, si van con los congresistas de las distintas bancadas, incluso podrían ir personas de la oposición, que yo creo que se plantee eso y en ese marco que se vea cuáles son las necesidades más urgentes, cuáles son los proyectos más viables, los proyectos más necesarios y que pues las comunidades vean que sus parlamentarios efectivamente se la están jugando por ellos. Eso yo creo que es una forma sana de hacer política, creo que eso está bien. Lo otro es, y lo que decía antes el doctor Álvaro Forero, y es que ya ha habido casos en Colombia, en la Colombia reciente, posiblemente con unas circunstancias o con una coyuntura política distinta, pero el presidente Uribe, su primera presidencia, también él se respaldó mucho en la opinión pública. Y el Congreso, en vista de que veía que había algunas reformas que eran imperativas, decidía apoyarlo, sin que necesariamente haya habido un ejercicio transaccional entre las relaciones entre el Ejecutivo y el Gobierno y el Congreso. En el caso de Bogotá, también pasó con Antanas Mockus, me han dicho las personas que estuvieron, que Antanas Mockus lo que decía es que iba a presentar cuantas veces fuera necesario un proyecto buscando el respaldo popular y de esa manera convenciendo finalmente a los concejales de la importancia de que se aprobara una determinada iniciativa. Entonces yo creo que estamos todavía pendientes de ver qué es lo que pasa. Yo creo que hay muchos puntos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la reforma política, yo he oído que hay parlamentarios de la U que están de acuerdo con muchas de las cosas que planteó el presidente Duque en campaña, como por ejemplo el tema de la lista cerrada. Yo creo que eso, por ejemplo, se puede plantear y yo creo que va a haber gente del partido de la U, gente del partido Cambio Radical, posiblemente personas del movimiento decentes que vayan a aprobar eso. Yo creo que hay que estar abierto, hay que ver cómo se sigue desarrollando toda esta situación. Yo creo que lo que hay que resaltar es que efectivamente el presidente está cumpliendo lo que dijo en campaña y es que por un lado no hizo un ejercicio de milimetría a la hora de designar ministros y además decidió mantenerse al margen de la elección de quien le va a hacer el control fiscal. Lo que uno espera con la persona que quedó elegida, que además tiene las mejores condiciones, tiene pues solvencia académica y profesional, uno esperaría también que sea independiente del gobierno, pero también de las presiones que pueda recibir de parte de algunos parlamentarios que lo ayudaron a elegir y que quieran presionar por esa vía a el gobierno nacional. Bueno, le dio las gracias a todo el mundo el día de la elección, ¿no? Eso fue bastante particular. Mira, yo por un lado creo que todo, digamos, la gobernanza será más viable cuando entendamos y tal vez él entienda, no sé en qué grado de discusión está, si es el presidente del Centro Democrático y de sus electores, si es el presidente de todos los colombianos, si es el presidente de la foto de los 3 expresidentes que vimos y que, bueno, se volvió viral en las redes, cuál es el tipo... Nosotros estamos convocando a que el presidente Iván Duque sea el presidente de todos los colombianos, incluyendo a los 8 millones de personas que no votaron por él, porque también es el presidente de estos ciudadanos. Aquí, digamos, y se vuelve un poco difícil la relación porque nosotros no somos un partido político. Nosotros estamos representando a unas fuerzas vivas y a unas ciudadanías libres que digamos, eligieron a Gustavo Petro en primera vuelta, luego se sumaron otros sectores sociales
digamos, obviamente la votación se duplicó y eso hace diferente la relación a cómo se podría tejer con los partidos políticos tradicionales en un país donde 8 millones de personas decidieron que no se sentían representadas por esos partidos políticos tradicionales, y eso de alguna manera reconfigura, o por lo menos debería ponerle y suscitar muchísimas inquietudes a Iván Duque, pero también a su gabinete de gobierno. Por otro lado, sí, yo estoy de acuerdo en que es un gabinete técnico. El problema es el conocimiento territorial que tiene ese gabinete, independientemente de que haya cumplido en las cuotas de género, la mitad son mujeres, la mitad son hombres. Tienen estas personas un conocimiento del desarrollo territorial, de las discusiones que se dan a nivel territorial. Esas son preguntas que nos hacemos y que no sabemos si se van a resolver en unos consejos comunitarios o en los talleres Construyendo País, que en mi criterio pues es una forma de modernizar o de reencauchar los consejos comunitarios. Entonces el modelo de renovación yo no lo veo tan claro, ¿sí? Porque veo que aquí estamos de alguna manera a la expectativa de si esos talleres o si esa gobernabilidad en lo territorial se va a desarrollar con un conocimiento real de las dinámicas territoriales y de las fuerzas digamos que ahí están siempre en una tensión constante. Por otro lado, va a tener que hacer frente a gobernar no solamente con una oposición más grande, eso se vio en la elección de las mesas directivas. A nosotros llegaron y nos dijeron, a ustedes, hemos dicho, ni siquiera nos reconocían el derecho que teníamos por porcentaje, por cociente, sino como siempre están acostumbrados a gobernar con una oposición mínima. Aquí hubo realmente que sentarse a negociar y por eso tuvieron que aplazar varias veces, porque hay una oposición más robusta y que está demostrando que puede trabajar unida a pesar de las diferencias que existen políticas entre nosotros, y además va a tener que hacerlo en el marco de un estatuto de la oposición, ¿sí? Y cómo se va a reglamentar y cómo digamos, va a ser la gobernanza con un estatuto de la oposición que además no solamente es en el tema parlamentario o de los candidatos presidenciales o de la fórmula vicepresidencial, etcétera, sino también en las próximas elecciones locales. Y ahí es algo, digamos, ahí también va a venir una nueva tensión y ahí se va a redefinir o no el mapa político de este país. Y finalmente, yo creo que una de las cosas que echamos de menos en el discurso de posesión de Iván Duque fue reconocer no a Gustavo Petro, sino a esos 8 millones de votantes y de ciudadanos. Debería haber habido un reconocimiento mínimo a esas fuerzas sociales y a esas ciudadanías que, digamos, aunque no acompañaron a Iván Duque, hacen parte de este país y son unas fuerzas vivas. Yo creo que ahí son preguntas que nos estamos haciendo y que yo estoy segura se está haciendo la ciudadanía. Un resumen fácil es que el presidente Duque tiene dos opciones. Él tiene la confianza de medio país y la desconfianza de un poco menos de ese medio país. Puede gobernar cómodo con ese medio, con su partido y con unos acuerdos básicos, cómodamente. O puede tomar el riesgo de ir hacia el centro y buscar un pacto nacional para hacer grandes reformas. En la primera no puede hacer grandes reformas. Y no es un pacto nacional tampoco. Bueno, un pacto, sí, de acuerdo. Un acuerdo con otras fuerzas. Quedándose en el escenario cómodo, aparentemente no hay riesgos, pero sí puede haber riesgos. Una agenda muy conservadora, pues le va a dar a la oposición la posibilidad de pintarlo como un gobierno de ultraderecha y abrirle el espacio a la oposición. Yendo hacia el centro aparentemente va a correr más riesgos porque su base se va a molestar, pero de pronto es más seguro porque logra consolidar la fuerza de esa coalición y le cierra espacio a la oposición porque la mete dentro del paquete. Esa es la decisión que tienen siempre los presidentes, escoger un camino o el otro es muy difícil. El primero es comodísimo, él puede negociar, quedarse con su mitad, con una gobernabilidad precaria, tratando de utilizar su capacidad de llegar a la gente, conectarse a la gente. Pero aquí tiene la particularidad de la gobernabilidad precaria y unas mayorías parlamentarias que no son de... en esa media le toca terminar pactando con mermelada porque pues... O sea, en la media la mermelada es la única salida. El señor Trump llegó a Washington diciendo que iba a acabar con el lobby, que iba a quitar todas las prebendas de los políticos. Se demoró un día en cambiar, porque eso pasa siempre.
Y eso ni siquiera es culpa de los presidentes. Los presidentes serían felices de gobernar sin mucha atadura en el Congreso. Pero eso es terrible para las sociedades porque eso se llama autoritarismo. El día que el gobierno no tiene que negociar, asume un poder excesivo que le hace mal a la democracia. Lo que pasa es que aquí volvimos toda una caricatura y todo lo volvimos entre buenos y malos y mermelado. No, los procesos políticos son más complejos. Y además no sabemos hacer política con oposición, cuando la oposición de verdad tiene alternativa. Tenemos que aprender todo eso. Digamos que el presidente Duque podría, porque es un hombre joven, que le cabe una nueva visión de la política. Vamos a ver si interpreta este nuevo momento que ninguno estamos teniendo muy claro cómo entenderlo. Es decir, fundamentalmente la salida que usted propone es tomar una decisión. Sí, o se queda cómodo en su lado o va a buscar en el centro... Romper el equilibrio. Romper el equilibrio, hacer reformas más grandes, pero hay gente que dice no haga reformas, administre. Con los consejos comunitarios basta. Lo que tenemos es que aguantar y ganar las próximas elecciones. La pregunta es cómo. Si yo fuera Gustavo Petro me estaría frotando las manos oyendo esa reforma tributaria que van a presentar y no quiero imaginarme la pensional. Yo ahí terceo a propósito de lo que estaba planteando el doctor Álvaro y antes la representante María José. A propósito de eso que él dice, primero la reforma tributaria hay que ver qué es lo que finalmente termina llegando. Yo imagino que el ministro efectivamente ha visto una situación crítica de las finanzas públicas, pero pues hasta que no la presente y no haya un ejercicio de concertación con el presidente de la República, pues todavía estamos hablando un poco en abstracto. Sí, se han hecho unas insinuaciones. Que sus declaraciones eran... Sí, posiblemente las declaraciones han sido complicadas, han sido complejas, pero yo creo que hay que esperar a que efectivamente se presente. Reforma tributaria popular nunca hay. Pero hay unas más populares que otras, pero yo creo que hay que esperar, sobre todo por lo que decía Álvaro, a propósito de lo que se habló en campaña. Y yo creo que en ese sentido, más allá de lo que vaya a pasar hacia adelante, yo creo que es positivo y hay que rescatar lo que ha pasado con los ministerios, insisto, y qué pena ser como tan reiterativo, como con el caso de la Contraloría. Yo creo que ahí hay una forma nueva de hacer política, yo creo que eso, independientemente del color político que uno tenga, yo creo que uno lo tiene que valorar y hay que ver cómo se hace ese nuevo ejercicio, porque antes no se había hecho de esa manera. Exacto. Y hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Pero a propósito de lo que decía María José, y para tratar de responderle una de las preguntas y a las incógnitas que tenía, que él decía si Iván Duque iba a gobernar para todos los colombianos, él lo dijo desde la campaña. Yo creo que las críticas se le pueden hacer al presidente Duque, pero él desde su ejercicio como congresista, lo sabe en ese momento el ministro Iragorri, él siempre fue respetuoso, tenía críticas claramente, muchas veces pues duras, pero pues siempre sustentadas, pero él jamás se metía personalmente con las personas. Tampoco lo hizo en la campaña. Lamentablemente Gustavo Petro, María José sí lo hacía. Bueno, él decía que las ciudadanías que no estaban con él, es decir, los que votaron por Iván Duque, no éramos ciudadanías libres. Eso me parece que es una forma de estigmatizar a los demás. Volver al debate de la campaña. Pero lo digo a propósito de, y decía él también, una serie de cosas, pero Iván ha sido claro, va a gobernar para todos los colombianos. Un ejemplo concreto, por ejemplo, con algunas designaciones de viceministros, que personas que a mí personalmente no me gustan, pero que finalmente ratificó a pesar de que habían posiblemente votado en contra de él en campaña. Yo creo que vamos a nuestro último corte de comerciales, pero vuelvo y reitero que... no, tenemos que irnos ya, perdón. Vuelvo y reitero que nuestra pregunta del programa inicial es cómo generar en ese contexto de cambio de cultura política una nueva condición de gobernabilidad. Entonces, lo que plantea el Centro Democrático es un panorama ideal, es cambiar la cultura política siendo así. No, yo pienso que va a ser difícil. Pero Larisa, yo creo que algo que no podemos dejar pasar y que tiene que quedar digamos, de manifiesto para los colombianos y las colombianas fue el proceso de elección del Contralor. No tanto por el tejemaneje de los partidos políticos, sino cómo, digamos, amañaron, cómo se cambiaron a través de una serie de resoluciones y se modificaron cuál va a ser el comportamiento del Congreso y de la bancada de su presidente. No le sirvió para nada. Pero es lo mismo que vivimos con el primer debate liderado por el Centro Democrático, es decir, cuál es el intento de manejar, de controlar, de alguna manera dirigir el Congreso de la República por parte del Centro Democrático, que sí ha dejado, digamos, ha quedado muy en entredicho.
Yo sí Doctor. creo que eso no puede dejarlo pasar la ciudadanía. Doctor Aurelio, cerremos con usted una perspectiva de realismo político. Es decir, uno puede decir, construimos un nuevo país, transformamos la cultura, pero desde la perspectiva de la realidad política, ¿qué debe hacer el presidente Iván Duque para tener gobernabilidad sin clientelismo? Abrir el diálogo con los sectores políticos que están representados en el Congreso, que es todo el país, está representado ahí. No puede seguir excluyendo a todos los sectores y oír un solo sector que es su propio partido. Tiene que escuchar al resto y buscar sin mermeladas, sin puestos, como él lo ha señalado. Ya todos los partidos aceptaron esas reglas de juego, pero buscar unos temas que sean fundamentales para el país, para que nos pongamos de acuerdo entre todos y los saquemos adelante. Y lo tiene que hacer rápido, porque lo que viene después de esta parte de la mecánica política es el reflejo de los problemas sociales en las regiones, que se vienen con unos, me imagino, como nos ha tocado a nosotros, septiembre, octubre son los meses de los paros y mayo, junio son los meses de los paros, que además coinciden con las cosechas de alimentos. Es muy importante que haga esto rápido, porque cuando se venga la presión real de los movimientos sociales, la cosa se va a complicar en el tema de gobernabilidad, ya no del Congreso, sino del país. María José dijo una cosa que es relativamente cierta, pero parte del gobierno del presidente Santos al principio tuvo muchas debilidades en esos temas. Cuando encargaron un equipo de gobierno en el que yo estaba, arreglé 260 paros en las regiones, María José, y dejé el pelo allá en esas zonas de todo lo que sufrí para poder ayudarle al país a la gobernanza. Eso es lo que sigue, ojalá lo haga rápido. Bueno, como ven, no es un tema nada fácil. Gracias a nuestros panelistas y los esperamos mañana con otro tema de interés nacional.